Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él, nuestro Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo que anda en la misma dirección, que es impulsada por el principal, por el príncipe de la potestad del aire, esto es Satanás. Ese espíritu de Satanás opera, trabaja, actúa en los hijos de desobediencia, entre los cuales también estábamos todos nosotros, que andábamos en los deseos de la carne, en la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Este era el escenario de cada uno de nosotros, hijos de desobediencia. Toda la humanidad, desde el primer hombre, la primer mujer, recibió en su naturaleza la naturaleza satánica, serpentina, que tanto hemos hablado en estos días. La naturaleza humana quedó inoculada por la naturaleza demoníaca, satánica, y eso quedó viviendo con un alma y con un cuerpo aquí en esta tierra. De modo que por naturaleza éramos hijos de ira, bajo la ira de Dios. Nos movíamos en continua desobediencia a Dios. Hay dos principios rectores en este mundo: el principio de la obediencia a la autoridad de Dios y el principio de Lucifer, el principio de Satanás, que opera continuamente en contra de la voluntad de Dios. El ser humano, al cambiar de naturaleza, quedó por naturaleza bajo la potestad de ese espíritu, de la potestad del aire, de ese espíritu satánico, y por lo tanto con la capacidad de desobedecer a Dios. Así estábamos todos nosotros. Por naturaleza hacíamos las cosas en contra de la voluntad de Dios. Por naturaleza desobedecíamos a Dios, a su autoridad directa, su palabra, y a sus autoridades delegadas. Todos nosotros quedamos así. Por eso Pablo dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y hacíamos los deseos de nuestra carne, la voluntad de nuestra carne. Nuestro viejo hombre, nuestro ego, continuamente nos da el impulso para pecar. La Biblia también lo llama el cuerpo de pecado. Continuamente produce en mí el deseo de hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios y en contra de su palabra. Y después que las hace, te manda un discurso justificándose. Ese viejo hombre continuamente quiere agradarse a sí mismo, continuamente demanda atención, tiempo, honra, gloria, honor, majestad, potestad, alabanza, aplausos y adulaciones. Continuamente está buscando pedir cosas y demandando que los demás lo hagan, y cuando no lo hacen trata de manipular o intimidar para que lo hagan. Continuamente dice, dame, dame, dame. ¿Por qué? Porque tiene la misma naturaleza de Satanás, contraria, por supuesto, a la de Dios, que la naturaleza de Dios es amor, es dar, es bendecir, es edificar, es ir en pos de todo lo que le hace bien al prójimo. En el caso de Dios, a sus hijos, a sus criaturas. Ahora, cuando los creyentes, aunque hayan nacido de nuevo, tienen dentro de ellos esa naturaleza operando, no la han llevado a la cruz,
no se han negado a sí mismos, no han llevado por medio de la fe a clavar a ese viejo hombre en la cruz y opera todavía en ellos, tienen una vida dual. Hacen una de cal y otra de arena. Y algunos contristan tanto el Espíritu de Dios y se debilitan tanto en esa naturaleza que Dios les ha sembrado en ellos, si es que han nacido de nuevo, que terminan muchas veces siendo como uno más que no tiene ni fe ni esperanza. Por eso el apóstol Pablo más adelante a los Efesios les dice, ya no anden como los demás gentiles que andan en la vanidad de la mente, en los deseos de la carne, con el entendimiento entenebrecido y con el corazón duro. Eso era ya antes. Ahora debemos andar en el Espíritu. La Escritura declara que no demos lugar al diablo, pero cuando andamos en esa vieja naturaleza y vamos tras los deseos y la voluntad egoísta de nuestro viejo hombre, abrimos las puertas al operar de Satanás y marchamos nuevamente en el principio de la desobediencia como cuando estábamos en el mundo y no creíamos ni entendíamos de las cosas de Dios. Eso no es posible. Por eso los cristianos que están bautizados, pero no crucificados, son una tragedia para la iglesia. El peor escombro que tenemos dentro de los templos de todas las congregaciones de todo el mundo. Son los obstáculos para que la obra de Dios funcione como queremos. Nos asombramos de la oscuridad en que están las naciones, la oscuridad moral y espiritual. Ahora yo pregunto, ¿de qué nos asombramos? Tendríamos que asombrarnos de la falta de luz de los de adentro, porque nosotros somos la luz del mundo. Ahora fíjate, dijo el Señor, no sea que la luz que tú piensas tener sean, porque a veces parece, pero no tenemos luz. El que dice que anda en luz debe de andar como Él anduvo. Ahora anduvo el Señor en celos, pleitos, iras, contiendas, divisiones, disensiones, herejías, brujería, manipulaciones, demandas, tumultos contra el Imperio Romano. ¿Anduvo el Señor Jesús haciendo un movimiento con pancartas y caminando por las calles de Jerusalén? No, jamás. El que dice que está en luz debe caminar como Él caminó en esta tierra. La Escritura dice, cuidado, porque si están nuevamente caminando como lo hacían antes, en voluntad egoísta de la carne, en deseos y en pensamientos, simplemente de pensamientos para recibir la honra de vida personal o complacerse a sí mismo, cuidado, porque empiezan a andar otra vez bajo el príncipe de la potestad del aire. Y cuanto más nos esclavizamos a ese tipo de pecados, como lo es buscar el beneficio o el placer o la gloria propia, más toma fuerza y autoridad en el ser humano los espíritus de las tinieblas. Lo que al principio, cuando una persona comienza a pecar deliberadamente, puede ser una opresión, una influencia, puede llegar a ser hasta una posesión. Cuando las personas entran en ese nivel de vida carnal, experimenta un falso ungimiento para hacer el mal, que ni humanamente tendría fuerzas de hacerlo, es el mal, pero comienza a sentir una fuerza sobre él del príncipe de la potestad del aire para hacer lo que está mal. Algunos justifican su pecado, otros dicen que lo reconocen, pero empiezan a decir, es más fuerte que yo. Soy cristiano, pero es más fuerte que yo. ¿Por qué pasa eso? Porque no solo pecan egoístamente, sino que espíritus vienen
a operar en ese lugar donde el creyente le empieza a dar lugar. ¿Cómo le damos lugar al diablo? Permitiendo áreas de nuestra vida no crucificadas. Permitiendo que nuestro viejo hombre no esté negado en la cruz. Y no creyendo que estamos resucitados con Cristo. No deis lugar al diablo, porque si empiezan otra vez a actuar egoístamente y a pensar y a actuar solamente y a salirse con la suya en el trato con el prójimo, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que te muevas, todos tus actos son para salirte, tienes todavía la monarquía de tu ego ahí adentro, no lo tienes muertito, todavía tienes un sindicato de demandas. Pues el príncipe de la potestad del aire dice, heme aquí, ¿qué necesitas? Y lo que empieza de repente con una simple bronca contra alguien, empiezas a sentir la fuerza del odio que te impulsa a rechazar y a menospreciar al otro. ¿Cómo es posible que una persona, a veces una mosquita muerta, o un mosquito muerto, que no dice ni fu ni fa, pero que tiene el corazón resentido o amargado, de repente siente una fuerza inconmensurable para hablar con autoridad, para hablar gritando, golpeando la mesa? ¿De dónde le viene eso? El príncipe de la potestad del aire viene precisamente a operar sobre esa persona. Y ve que ahí hay carne, él huele y dice, el viejo hombre, ahí está, dice el demonio. Mirá, ¿a qué sientes olor, Sata? Siento olor a perversión. Este está bien podridito. Esto es resentimiento y esto es veneno de víbora. Esto es de lo mío, dice el diablo. A este lo vamos a usar. Vamos a pensar, bueno, a ver en qué lo podemos usar. Y empieza a frotarlo el demonio. Y empieza a hacerle maquinaciones en la cabeza y empieza a mostrarle, dale primero al pastor, dale a tu hijo, dale a tu mujer, dale a este, dale al otro. Y resulta, viene a transformarse en una usadita del diablo, en un usadito del diablo. Cegado el entendimiento, corazón endurecido, lleno de argumentos, y ahí está, con la lanza, como Saúl. Decía gloria a Dios y aleluya, cantaba alabanza, pero cuando se viraba de repente le trataba de clavar la lanza a David. Así están nuestras congregaciones, mis amigos. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, bienvenido. Hay de todo en la viña del Señor. Cristianos bautizados, pero no crucificados, son de las peores tragedias que tiene la iglesia del siglo XXI. ¿Lo creas o no? Y hay otros que están a veces con más training, con tan Biblia, pero empiezan a dar lugar a la carne. Empiezan a dar lugar al viejo hombre y no son capaces de negarse a sí mismos cada día, porque es una cuestión de cada día. Y no siguen a Jesús ese día, porque el que quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz cada día y sígame. Eso es cada día. ¿Amaneció un nuevo día? ¿Moriste antes de comenzar? Hay algunos que tienen más training, más Biblia, más años de creyente y comienzan a dar lugar también con esa vieja naturaleza al operar demoníaco. Y son engañados sutilmente hasta con versículos bíblicos y experimentan poder y autoridad, pero para ser prepotentes, soberbios, maledicientes y tomar fuerzas para cometer actos aberrantes. In the name of God. Hasta en el nombre de Dios lo hacen. Experimentan una falsa unción. Dice, siento la unción, me siento fuerte, prepotente, y comienzan a maldecir. En el nombre del Señor. Y maldicen a todo el que no le gusta la cara, se la maldicen. Pierden el rumbo y la brújula y se olvidan que a bendición fuimos llamados y que no tenemos que maldecir.
Simplemente porque las personas se oponen a nosotros, ¿tenemos que maldecir? Pues si está nuestro viejo hombre operando en nosotros, vas a sentir un poder, una autoridad, una certeza, una convicción, tal cual si fuera la unción. Y tú vas a decir, nunca he sentido esta unción. Esa certeza, esa convicción viene del mismo infierno, inflamando tu viejo hombre y usando tu lengua. Está presente la vieja naturaleza, huele a diablo esa vieja naturaleza, obviamente, y él viene y olfatea. Está presente en tu vida. ¿No moriste hoy? Te va a usar. Te descuidas y te usa. Usó al apóstol Pedro, ¿verdad? ¿No te va a usar a ti? Entró en Judas. ¿No te va a usar a ti? Engañó a ángeles, arcángeles. Se viste como ángel de luz, pero es tinieblas. ¿No te va a usar a ti si te descuidas? Solo hay una manera de que no te pase eso. Jesucristo dijo, el que quiere venir en pos de mí, seguirme, niegue su vieja naturaleza. Llévela a la cruz cada día muero, dijo Pablo, y sígame. La terapia psicológica no domestica a tu viejo hombre. Los buenos modales y hacerle el gusto no aplaca a tu carne, esta debe de morir. Nada sustituye el despojarse el viejo hombre para revestirse del nuevo, como dice Pablo en Efesios 4, 22 al 24. A veces nos pasamos haciendo terapia psicológica en la iglesia y dando consejos a la carne, a un hijo de una víbora que tienes ahí adentro. Y tratamos de enseñarle Biblia. Pero la carne no puede agradar a Dios. No puede. Aunque quisiera, no puede. ¿Alguien está aquí? Pasamos horas aconsejando, diciendo, no, un esposo no puede darle con la matera por la cabeza. Y una esposa no le puede dar con el sartén con grasa hirviendo en la cara al marido. No, esto no se sigue drogando. No, vamos a pasarlo a una terapia y le vamos a dar por la abstinencia y el síndrome. Y estamos tratando de domesticar al zorrillo. ¿Sabes qué dice Dios? Te quiero ver muerto. Así dice el Señor, te quiero ver muerta. Porque cuando Cristo murió, te incluía a ti. ¿Crees el mensaje de la cruz? ¿Crees el mensaje de la cruz? Si crees el mensaje, no solo debes saber que Cristo murió por ti, sino que te incluyó a ti. Y tienes que permanecer en fe creyendo que ya no vives tú, que Cristo vive en ti. Ahora, solo la gracia del Espíritu nos puede revelar que juntamente con Cristo estamos crucificados y podemos ser salvos de la condenación del pecado que mora en nosotros. Solamente por la misericordia de Dios podemos creer que cuando Él resucitó, nosotros resucitamos también y podemos vivir con una nueva vida, la vida de Cristo en la tierra, libre del poder del pecado. Solo la misericordia de Dios nos puede llevar a tener esa esperanza que en la venida de Cristo seremos salvos definitivamente de la presencia del pecado. Porque la presencia del pecado está en el mundo, está por todos lados. Y Satanás no se conforma con que tú ya no vives ya, y vive Cristo en ti. Él procura volverte otra vez a esa vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Pero tengo buenas noticias, mis amados. Tengo buenas noticias. Vamos a abrir nuestra Biblia ahora en Hebreos 1:9. Dice Hebreos 1:9, has amado la justicia y aborrecido la maldad. El justo por la fe, después de haber muerto con Cristo, el justo por la fe resucitado con Él. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. ¡Aleluya! Vivimos porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado.
cuando yo creo que morí con Él, fui justificado del pecado. Pero el justo, por la fe, también vive resucitado con Cristo y tiene ahora una nueva naturaleza dentro de Él. Ha aborrecido la maldad y ahora lleva una vida de justicia para Dios. Y por cuanto ha amado la justicia, ha amado esa nueva vida que lleva fruto de justicia para Dios y ha aborrecido la maldad, lo ungió Dios, el Dios suyo, con óleo de alegría más que a sus compañeros. Aborrecer la maldad de sus mismas entrañas es rechazar nuestra vieja naturaleza. Amar la justicia es vivir en la naturaleza de Dios. El que está en Cristo es una nueva criatura, una nueva creación, destinado para hacer buenas obras que Dios preparó desde el principio para que anduviésemos en ella. Manifestando el carácter de Cristo en nosotros. Ahora, con este escenario de que somos una nueva creación, que tenemos la naturaleza de Dios, comenzamos a manifestar no solo el carácter de Cristo, sino el ungimiento del Espíritu Santo sobre nosotros, pero ya no para hacer las obras de las tinieblas y de la desobediencia, sino comenzamos a manifestarla con la naturaleza de Dios y el frotar y el ungir del Espíritu, comenzamos a hacer las obras de Dios, las que desde antes de la fundación del mundo Él preparó para que anduviésemos en ellas. ¿Alguien está aquí? Ahora, Hechos capítulo 10, verso 38, dice, este mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y que Él anduvo haciendo el bien, o haciendo bienes, dice la Reina Valera, y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Estando presente la nueva naturaleza, haciendo la obra del Espíritu en nosotros, manifestando los frutos del Espíritu, quedamos también capacitados para que el Espíritu venga sobre nosotros. Como venía sobre Jesús, el Espíritu ungió a Jesús con su poder y éste anduvo en el impulso del Espíritu, en la fuerza, en el poder del Espíritu, haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, la palabra unción significa frotar. La persona del Espíritu Santo viene sobre esa nueva creación, la frota con su presencia, la unge, nos da su impulso, su fuerza, su convicción, su poder para efectuar con eficacia la obra que Dios nos llamó a hacer. ¿Recuerdan Hechos capítulo 1, verso 8? Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y ahí está la obra, el ser testigos. Pablo dice a los Efesios que la supereminente grandeza del poder de la fuerza del Espíritu Santo resucitó a Cristo de los muertos, operó en Él resucitándole de los muertos y opera también en nosotros los que creemos. ¿Tú quieres hacer el bien? ¿Quieres sanar a los oprimidos del diablo? ¿Quieres ser un testigo eficaz de Cristo? Pues el Espíritu Santo es tu principal socio. ¿Amas la justicia y quieres hacer obras de justicia? El Espíritu Santo es el primero que está ahí para venir sobre ti y ayudarte y capacitarte. Ahora, ¿tú quieres pelear con otros, justificarte, quieres salir con la tuya? Mira, hay un demonio que está asignado para echarte una mano en esa changuita. Y ojo, que si le haces muchas changuitas por ahí quedas efectivo con él, hasta el infierno. Sí, porque algunos entran por una changuita y quedan efectivos. Le haces también el laburo. Vemos que esas personas continuamente andan destruyen la obra de Dios, calumniando, viéndole la quinta pata al gato, sembrando discordia, poniendo a unos contra otros, y vemos que andan haciendo esa obra.
Pero vemos que quien camina en el Espíritu une, bendice, intercede, clama, ayuna, busca el rostro de Dios, visita al enfermo, consuela al deprimido, levanta al caído, siempre tiene una palabra de Dios, hay gozo en su corazón y paz pese a las circunstancias. Porque una cosa es la paz de las circunstancias y otra cosa es la paz que da Dios. El Señor no da la paz como el mundo da. El Señor da una paz que sobrepasa todo entendimiento. No puedo entender cómo tengo en paz en medio de este tiroteo. Pues la tienes, porque es una paz que da el Espíritu a tu espíritu. Ahora, escúcheme bien, mire lo que dice esta palabra. El Espíritu viene sobre aquel que está muerto y resucitado con Cristo, sobre la nueva creación. Y el Espíritu lo frota, lo unge, lo impulsa. Dice, y a cada uno le es dada una manifestación de esa acción, de ese operar del Espíritu, para provecho de otros. Mientras que el demonio viene sobre tu carne para producir manifestaciones en provecho propio. El Espíritu viene sobre ti para darte manifestaciones para provecho de otros. A uno el Espíritu le da una palabra de sabiduría, porque no hacemos todos toda la obra del Espíritu, ni tenemos todos los dones, ni tenemos todos los ministerios, pero a uno les da palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe, a otros dones de sanidades, a otros don de hacer milagros, a otros profecías, a otros discernir espíritus, a otros hablar en diferentes géneros de lenguas y a otros en interpretando, pero todo lo hace uno, que es el Espíritu Santo, que reparte a cada uno en particular como Él quiere, pero reparte a aquel que anda resucitado. En otras palabras, el Espíritu usa a los muertos. Óigame bien, somos llamados a tener esa unción sobre nosotros todos los días. No importa que estés pelando las papas, no importa que estés en el bondi, no importa que estés donde estés, si te estás moviendo bajo el principio de la obediencia a Dios, estás con tus ojos puestos en el Señor, eres una nueva creación, has nacido de nuevo, tu viejo hombre lo dejaste bien crucificado juntamente con Cristo, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti como vino sobre nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí para dar buenas nuevas a los abatidos. El Espíritu del Señor estará sobre ti para abrir los ojos de los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón, para los presos abrirle las puertas de la cárcel, para dar ojos al ciego y oídos al sordo espiritual. Estará sobre ti el Espíritu del Señor para impactar a otros con el amor que un día te cautivó a ti. No hay otra forma y otra manera de vivir para el cristiano. No la hay. No hay dos, no hay tres, hay una sola. Vivir en el Espíritu. Y los que están viviendo en el Espíritu, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No para los que andan en la carne. No me malinterprete, dice Romanos 8:1, sino para aquellos que han nacido de nuevo y que andan bajo el principio de la obediencia al Espíritu. ¿Cómo andamos bajo el principio de la obediencia al Espíritu? Dios tiene una autoridad directa con nosotros cuando Él nos manda a hacer determinadas cosas. Pero también Dios nos pone bajo autoridad delegada de Él. Algunos son macanudos y andan en el Espíritu también, pero otros no tanto. Te pone bajo autoridad en tu trabajo. Y muchas veces con gente que ni creyente es. Te pone bajo la autoridad civil. La autoridad civil que muchas veces, como pasaba con el Imperio Romano, dejaba mucho que desear. Pero Dios nos pone bajo ese escenario. A caminar bajo el principio de la obediencia a Él. A su palabra primeramente. Porque ante todo es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
pero nos pone ahí como a prueba. Y nos cuesta caminar en obediencia a Él y a su palabra. Y muchas veces a las autoridades también. Desde el padre en el hogar, el jefe en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando caminamos en el principio rector de la obediencia al Espíritu, el Espíritu nos unge y padecemos y nos consuela. Y nos turbamos a veces porque ya no sabemos qué hacer con esas relaciones. Pero el Espíritu nos da luz y nos guía y nos enseña. ¿Alguien está aquí? Y nos ampara bajo sus alas hasta que pasen los quebrantos. Y nos acompaña. Porque el Espíritu no solo viene sobre nosotros para hacer las obras de Dios, sino que también opera en nosotros. Trabajando en nuestro carácter y consolando nuestra alma. Y sanando nuestro corazón. Primera de Juan 2:27. Pero la unción, dice, que ustedes recibieron de Él, permanece en ustedes. No solo viene sobre ustedes, sino que permanece, reposa. Y no tenéis necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas, y es verdadera y no falsa, permanezcan en Él, tal y como Él les ha enseñado. Además del carácter y las obras del Espíritu que ya mencioné, la unción viene a permanecer en nosotros para enseñarnos. Cuando la unción permanece en un hombre y en una mujer nacido de nuevo y crucificado, hay abundancia de conocimiento revelado de Dios, abundancia de fe, abundancia de sabiduría en ese corazón. Y esa abundancia se transfiere a los demás para edificación de la iglesia y para consuelo de su pueblo. Amados y preciosos hijos e hijas de Dios, ¿qué haremos? ¿En qué depende de nosotros cambiar nuestra vida? Pues sí que depende. Partimos de que depende de una decisión de creerle a Dios. Que cuando Cristo murió, yo también morí. Cuando Cristo resucitó, yo también resucité. Y no solo resucité, sino que fui sentado con Él en los lugares celestiales. Pero debemos permanecer en fe. Esa es nuestra gran victoria, nuestra fe. Porque la fe pelea la batalla contra los informes de los sentidos. La fe permanece y se impone sobre los gritos que reciben nuestros sentidos de que no hemos cambiado ni vamos a cambiar. Que fallamos una y otra vez, pero nuestros pecados son perdonados y volvemos al lugar de la fe y volvemos a intentarlo y volvemos a declararlo y volvemos a recibir las fuerzas y el poder de Dios para que esa área de nuestra vida se conforme a la imagen de Jesús. He decidido confiar en Jehová sin titubear. Si Él dijo, hecho está. Él mandó, existió, ya existe. Una vida resucitada es una vida caracterizada por un proceso continuo de santificación. Somos más santos que ayer y menos que mañana. El proceso de santificación nunca para el hombre y la mujer que caminan en el Espíritu. Y no solo la santificación de todo el conocimiento bíblico que puedas tener y el vocabulario. Significa la santificación de todo aquello que es carnal, es decir, separación de todo aquello que es carnal, animal y diabólico en nuestras vidas. Eso comienza a ser reprendido y desechado y venimos a ser, como dice el proverbio, que la luz de los justos es como la luz de la aurora. La vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto.
Así que no esperes que de un día para otro, porque creas simplemente, va a aparecer el sol en medio de tu oscuridad y todo va a quedar como el mediodía. No, no, no. Va a ser un proceso, pero no pares. No te detengas, no te desanimes. Porque el que camina en el Espíritu, camina en victoria. Y el poder del Señor está sobre él. La mano de Dios está sobre él. Y nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Todo lo que tú hagas, dice, prosperará. Aunque haya oposición y aunque haya lágrimas en tus ojos, pero prosperarás, avanzarás. Inclinemos nuestro rostro. Amado Señor, amado Padre, gracias por tu palabra. La creo de todo corazón. Haz conmigo como tú has dicho. Morí con Cristo y allí estoy crucificado con Él. Desactiva en mí el cuerpo de pecado. Circuncida mi corazón. Lléname de la vida de Dios. El justo por la fe vivirá. Yo vivo por la fe. Yo tengo la vida de Dios, la vida de la resurrección, la nueva creación en mí. Y por la fe también sé, Señor, que el Espíritu del Señor vendrá sobre mí para hacer obras grandes en favor de otros, de los que tú marques, Señor, de los que tú digas, a quien tú quieras darle provecho con la gracia y el favor que manifiestas a través mío. Te amo, Señor, te bendigo, no quiero fallarte jamás. Ayúdame a lograrlo, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle un aplauso al Señor y a su palabra. A Él, solo a Él, solo a Él, solo a Él. Señor, en esta noche abro mi boca para bendecir a la iglesia y a cada uno de los que están escuchando esta grabación o donde quiera que esté saliendo, Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo sea sobre ellos. Que el poder del Espíritu Santo sea produciendo fruto al 30, al 60 y al 100 por uno con esta palabra. Señor, aquel que estaba triste, consuélalo en esta hora. Aquel que estaba angustiado, que sea libre. Aquel que estaba enfermo, que sea sano. Sano en tu nombre, Señor Jesucristo. Señor, aquel que estaba turbado, reciba claridad en sus pensamientos y entendimiento espiritual. Te lo pido para que tú seas glorificado y tu pueblo bendecido. Y todos juntos decimos un gran amén. Así dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. No es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen, sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice, es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. Por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente y la pone en práctica en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace.